¿Cuál es su nombre? Héctor Guillermo Velázquez. ¿Qué edad tiene? Tengo 74 años. ¿Qué edad tenía cuando empezó a trabajar? Por ahí 18 años. ¿Y en qué empezó a trabajar? ¿Qué labor? Es decir, desde el inicio de trabajar así personalmente o ya dependiendo de la empresa. Dependiendo de la empresa. Yo entré en una empresa, la Eterni Pacífico, por intermedio de un enganche que anunciaron en la ciudad de Pasto. En esos momentos me di cuenta y traté de inscribirme a la citación que hacía dicha empresa para el enganche. Posteriormente ya se dieron las cosas, nos hicieron una evaluación médica para así engancharnos a Eterni Pacífico. De igual manera salimos actos, un grupo de personas a la cual quedamos ingresados a Eterni Pacífico. O sea, Eterni Pacífico, que es donde se produce la materia prima, consiste en cemento y asbesto. Y entonces yo ingresé a la empresa como modelista en madera. Trabajé, diga usted, por ahí unos 10 años como modelista o 11 de haber sido. Debido a la situación, posteriormente me tocó abandonar el oficio, puesto que en medio de que yo trabajaba ahí, nos tocaba siempre trabajar con materia prima seca. Es decir, nosotros éramos los que acondicionábamos los moldes. Por decir algo, si decían, hagas esta manzana o esta pera, nosotros como modelistas nos tocaba hacerlo primero en madera. Posteriormente ya en unos moldes que se le acondicionaba esta manzana o esta pera, lo que se diga. Lo cierto es que ellos hacían parte de los moldes del mismo materia de Eterni. Entonces las funciones cuáles eran, nosotros hacíamos el molde y ellos hacían el negativo, el positivo en Eterni. Y eso era donde ya posteriormente había en una empresa varias secciones, como por decir algo, donde se hacía más que todo este proceso de moldes, se llamaba moldaje. La sección moldaje era donde se procesaba toda clase de moldes que se hacía el producto de Eterni. Es tanto así que lo que más se producía en moldaje eran los productos de sanitarios. En su mayoría lo que más se producía era bajantes, codos, todo lo que se relaciona en una casa. Eso era la mayor parte que se hacía en moldaje. Posteriormente había más secciones, como decir, bueno, ya me tocó por fuerza mayor en dicho taller de carpintería abandonarlo por un tiempo, puesto que el mismo proceso que nos tocaba me fue demandando una enfermedad la cual salí diagnosticado como asmático. Entonces la empresa
me hacía valorar con intermedio del Seguro Social, en la cual me decían de que sí, que yo tenía que abandonar el puesto por fuerza mayor, por mi situación evaluada de acuerdo a la enfermedad que había adquirido yo en dicha sección. Fue así cuando me tocó pues salir de mi oficio, medio duro. Recordar pues, de que tenía que dejar mi oficio por fuerza mayor de salud, en bien mío. Y así fue cuando me fueron colocando en distintas secciones que tiene el Terní Pacífico. Pasé por muchas secciones, pero fui una persona que pues tuve suerte desde mi inicio a la fábrica, porque me tocó cursar distintas secciones de las que mantiene como oficio el Terní Pacífico. Me tocó salir, por ejemplo, de mi oficio y aceptar un puesto que me acudieron, me dijeron que tenías que ponerte a barrer en la empresa, porque me iban a valorar a ver cómo era mi cambio en distintas secciones. Y fue así como te digo, pues me tocó como vaciador de máquina. El primer cambio que me hicieron lo pasé y seguí enfermo. Posteriormente me pasaron a distintos puestos y me iban valorando en el Seguro Social, hasta que ya por último, después de luchar tanto con mi enfermedad, me hospitalizaban 2, 3 meses para poderme tratarme el problema asmático. Y me fue, por decir, ya cambiando mi situación, me adjudicaron el puesto como de maquinista. Es decir, aclaro, casi la mayoría de los puestos, de los oficios que hay en el Terní, no son como decir que entra un obrero raso y sigue laborando en el puesto. Esos puestos había que adquirirlos y aprenderlos como un oficio, porque no se trataba de decir, ve, coja este molde y lo hace. Eso había que trabajarlo y procesarlo, ¿cierto? Como decir, pasé por distintas, por contarte así rápido, por vaciador de máquina, ondulador, gruista, y lo último que hice fue salir como beneficiado, que trabajé varios años, fue como maquinista. Fui nombrado ya en mi oficio, con un oficio que me aprendí todos los oficios, en su mayoría. Como te digo, empecé por barrendero de la empresa, pero me fui adelante, no me fui a agobiar, y hasta que el último puesto que adquirí yo como obrero raso en el Terní Pacífico fue maquinista. Ese fue el puesto que más puede llegar a lograr como obrero en esa empresa, el máximo, maquinista. De ahí ya seguían ya los jefes, ya eran por otro rango de decir, tienen que ser bien estudiados, como decir, ingenieros. Hasta ahí yo aporté todo mi conocimiento y salí, después de ser maquinista, después de unos años, salí ya pensionado. Yo salí pensionado en primera instancia como asmático en la calidad de enfermedad
enfermedad profesional. Posteriormente, después de unos años que salí pensionado, porque gracias a Dios tuve suerte y salí pensionado con una ley que sacaron de 55 años de edad, en la cual yo me beneficié, me hice pensionar, y estuve pensionado varios años, así como te digo, y posteriormente ya pensé de que ya llegué a mi edad como para tener el derecho a la pensión. Entonces fue cuando con mi hija y la familia me ayudaron a hacer una solicitud para que me dieran mi pensión por vejez. De igual manera, tan pronto se hizo el petitorio, como a los 6 meses o algo así, fui trasladado ya a pensión por vejez, la cual en este momento gozo de mi pensión, que yo fui en esa época pensionada, perdón, por el Seguro Social, fui pensionado. Y actualmente pues dicen que yo pertenezco a Copsalud. Copsalud, sí, algo así es, Copsalud. Y entonces ese fue mi situación laboral durante 23 años que llegué a trabajar en el Terni Pacífico. También en mi época, pues, como normal, yo fui muy sindicalista. Crucé las líneas sindicales, pasé por diferentes puestos, como decir, como comisiones que se nombraban en el Terni Pacífico. Fui comisión de casino, comisión de vivienda, comisión de deporte. Todas esas cosas las llegué a atravesar durante mi época que estuve en el Terni Pacífico. ¿Y cómo era la relación de usted con sus jefes? En parte, en la relación de mis jefes hubo una persona que fue muy querida, muy consciente, por decir, en el tiempo que trabajé con él, en la sección de carpintería y mecánica que manejaba él, y yo crucé esos dos puestos. Era una persona muy amable, muy cariñosa, muy caritativa. Me acuerdo, por decir algo, que era una persona que le llegaba al sitio de trabajo donde estaba yo, tal vez, o cualquiera de nosotros los obreros, en un banco o en una máquina, y nos llegaba y nos decía, nos tocaba y nos decía por la espalda: hola Guillermo, ¿cómo estás? Por decir algo, ¿no? Porque habíamos más obreros. ¿Vos por qué no me haces un favor de dejar ese trabajo que tenías en el momento y me haces el favor y me haces este otro trabajo? Eran como poquitos de los jefes que se podían conseguir en dicha empresa. Los demás jefes eran diferentes formas de mandar. No me comparaba, el nombre de él es, me acuerdo, Freddy Galindo. Nos actuamos mucho en fútbol, jugábamos fútbol. Y así pasaba la vida. Yo, por ejemplo, en el momento, no soy mal agradecido de la empresa, porque la empresa en la cual yo trabajé los tantos años, yo fui una persona que adquirí mi estabilidad de trabajo. Posteriormente adquirí mi hogar, mi señora, fui teniendo mis hijos y así sucesivamente. Y el Terni Pacífico, por intermedio de nosotros, las convenciones que se formaban en las organizaciones sindicales, conseguíamos muchos punticos. Nunca se decía, pues, por decir algo, la empresa, como decía, cuando nosotros llegamos a adquirir 3 huelgas con el patrón, porque había que hacerlo, pues. La situación económica no lo permitía para nosotros hacer las huelgas.
Las huelgas se hacen ¿por qué? Porque en el pliego de peticiones no nos podíamos poner de acuerdo para negociar los puntos, los cuales uno los sometía a consideración. Y entonces el Pacífico nos llevaba a la huelga. Entonces en las huelgas, que vuelvo y te digo, fueron la primera 2 meses, la segunda de 4 meses y la tercera huelga de 6 meses. Entonces, en esas huelgas que nosotros hicimos, presionamos a la empresa y conseguíamos cosas muy honestas. Por decir algo, te quiero decir es, conseguíamos el estudio, lo más bonito, un punto que se consiguió, que quedamos entre las empresas de aquí del Valle del Cauca como el tercer puesto, de un punto que conseguimos negociado en cualquier parte, en cualquier universidad, cueste lo que cueste el precio de dicho estudio. Hasta ahí te puedo aportar. ¿Qué más me quieres preguntar? Yo me olvido. Más o menos, ¿cuántas eran las horas diarias que trabajabas en la empresa? Yo estoy trabajando inicialmente de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Mi mayor tiempo de trabajo, o 10 o 12 años trabajé en esa rutina. Cuando ya me trasladaron a distintas secciones, ya me tocó trabajar por turnos, lo cual un poco me dio duro porque yo estaba habituado a trabajar solo mis horas diarias, ordinarias. Y en las secciones que me pasaron, como por decir, por decir algo en fabricación, que la empresa donde yo me hice, me tocó trabajarme 3 turnos, de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. En lo cual yo pues no me gustaba personalmente trabajar el trasnocho. Yo estaba habituado a vivir con mi sueldo ordinario de 7 a 5. Con ese sueldo me defendía económicamente. Pero entonces, en vista de que pues ya era fuerza mayor que nos obligaban a trabajar los 3 turnos, había unas personas, otros maquinistas como yo, les gustaba mucho el trasnocho. Entonces fue cuando pude adquirir también, por intermedio de los jefes y los ingenieros, que nos pudieran hacer cambios. Por ejemplo, yo cambiaba mi trasnocho por un turno de 6 a 2, o de pronto hasta de 2 a 10. Fue así cuando yo llegué a trabajar durante muchos tiempos. Ya posteriormente la empresa nos obligó que cada quien, por motivos de fuerza mayor de producción, por ejemplo, si la semana que yo le cambiaba a un muchacho el turno, salía mala producción, ya no había a quien echarle la culpa, al que le tocaba esa semana o al que cambiaba. Entonces nos decretaron la ley que cada quien tenía que hacer el turno correspondiente. Ya cuando seguí ya con mis 3 turnos, haciéndome también. ¿Y usted piensa que la forma de trabajo de antes ha cambiado a la de ahorita? Sí. Dame un momento con agua. Ha cambiado, diga usted, ya personalmente la maquinaria moderna no, porque ya de lo que yo me retiré ya hace sus fechas, pero sí en conocimiento de versiones con mis compañeros que habían quedado allá, me contaban de que ya la tecnología había cambiado mucho en el Ternium Pacífico. Posteriormente nosotros éramos, por decir algo, 300 con empleados y obreros éramos como 350. Decían ahora pocos años que más o menos eso lo habían reducido el personal a 150 del total entre obreros
y empleados. Entonces me di cuenta que, por decir alguna máquina que se llamaba moldaje, esa máquina tenían que trabajar 2 operarios para poder meter unos moldes metálicos para poderlo ejercer dicho oficio. Y en la actualidad dice, claro que sí me llegó a dar cuenta que en esa maquinaria que se hizo nueva en Eternita, de que te hablo de moldaje, la cambiaron, pero para la mala suerte, la maquinaria cuando se hizo, que es que hubo un muerto, porque cambiaron el sistema, en decir, si manejaban los moldes metálicos acerados entre 2 obreros, esa máquina ya la entraba a manejar, la llegó a reemplazar unas chuspas de aire, en la cual reemplazó a los 2 obreros. Pero esa máquina dejó tristezas, porque dejó a un obrero ensayándola. ¿Está de acuerdo usted con publicar esta entrevista con fines académicos en internet? Si de pronto estoy a la altura como estoy actualmente, con salud, con mucho gusto lo haría. Muchas gracias por la entrevista. Es decir, en lo que te haga falta, pues si te quieren, puedo hacer otras preguntas. O ya están copados el tiempo. No tengo más preguntas. Ya me respondió todo. Sí. O pues si quiere contar otra anécdota que haya tenido en la empresa, de las que... Sí, por eso, anécdotas como por ejemplo, ya te dije de que se me pasó por alto, sí. Yo salí desilusionado con el sindicato, mas no con la empresa, claro, porque como te dije anteriormente, adquirí mi hogar y así, etcétera. Con el sindicato fue porque en una negociación a nosotros, eso quedó muy claro, nos echaron a 10 directivos. La palabra se dice que no debe ser echar, sino despedir o liquidar. Entonces todo eso lo aprendimos y en sí, en realidad, Eternino nos despidió. Nos despidió y fue así cuando quedamos 10 directivos que éramos en ese momento despedidos. Y no obstante así, figuró un pliego nuevamente en negociaciones y nosotros alcanzamos a meter en el pliego el reintegro de nosotros los despedidos, lo cual dicha negociación no se pudo dar a cabo porque los negociadores de la empresa en parte no pudieron negociar nuestro reintegro al trabajo. Pero yo sí me acuerdo que aquí en Cali quedó muy a la historia lo que yo hice, porque, por ejemplo, cuando nos despidieron a los 10, a mí se demoró para entregarme mi carta de despido como más de un año para poderme entregar mi carta. Porque es que a mí, yo le hice una jugada a la empresa que le costó el puesto a ciertos empleados ejecutivos de la misma. Porque yo, pues no quería, tenía un problema de que la empresa a mí no me podía despedir enfermo. Y yo me mantenía incapacitado. El lapso de capacidad que le daba el seguro a uno en esa época era de 180 días. Después de los 180 días, sí iba a prolongarse la enfermedad y su incapacidad. Tenía que mínimo trabajar un día para volver a arrancar otra vez el lapso de 180 días.
Entonces yo, de acuerdo, eso quedó en la historia del sindicalismo porque ya después de eso yo dije, no, me voy a presentar ya. Soy el último que no ha podido despedirme de Terni. Entonces yo cogí la empresa me decía, había una señora Berta de Contreras en la cual me decía que yo tenía que recibir esa carta. Yo le decía que por qué si estoy enfermo. Fue así cuando yo me valoré de acuerdo a mi capacidad como persona, como idea personal y sindicalista, fue cuando yo me presenté con una incapacidad que la empresa no creía. Entonces yo cogí y sacarle fotocopia a mi incapacidad nueva y me entré a la empresa de Terni Pacífico. Entonces la empresa, como estaba tanto mío, pues que tenía que pagarme. Entonces le saqué una fotocopia de mi incapacidad y se la entregué a la persona indicada, que era un señor enfermero, Moná, hasta ahí me acuerdo. Y entonces le dije yo esas palabras, que son lo bonito en el sindicalismo. Yo le firmo esta incapacidad, si yo alguna, porque se sabe que las cosas aquí también con los obreros está complicada. Entonces el señor Moná dijo, sí, no hay problema. Entonces él cogió y firmó, pero yo le tenía una fotocopia. Entonces cuando ya dijo, no hay problema, me eché mi fotocopia. Cuando salía yo, eso es una historia bonita. Me dijo la señora Berta de Contreras, hola Velázquez, qué milagro. En las cuales yo le contesté y le dije, con relaciones humanas, doña Berta, primero tenía que decirme a mí, ¿cómo sigues, Velázquez? Le contesté yo, pero no decirme qué te necesito. Pero Maile Barro le dije, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Digo, no, es que usted sabe que tiene una carta ya hace más de un año, y está hasta empolvada. Le digo, me gustaba ser ingenuo y le dije, debe estar empolvada, voy a hacer una nueva, pero vengo dispuesto a firmarla ya. Y fue así cuando yo me llené de valor y le dije, en la oficina le digo, ¿esta es su carta? Digo, sí, le digo, yo se la firmo si me trae, me da el favor y me trae 2 directivos y 2 compañeros de base. Con ellos aquí, con mucho gusto, le doy la firma y recibo mi carta. O así cuando se llevó a cabo, me presentaron las personas y les hablé a los compañeros, le dije, por intermedio de ustedes, con la misma mía y ustedes, y la misma asistente social, firmo la carta de renuncia que me pasa, despido. Entonces cuando ella ya le firmé la carta, le dije, doña Berta, ustedes acaban de hacer algo mal hecho conmigo. ¿Por qué, Velázquez? Porque a pesar de que pasaba más de un año no me pudieron llegar mi carta, usted, me quedó, eso sí, nunca se me olvida, me acaban de despedir a mí enfermo y incapacitado, lo cual la ley, hay un decreto que no es permitido. Fue así cuando me eché mi carta y me fui. Entonces yo tuve que, cuando yo estaba despedido, pasó un tiempo, cada uno hicimos las demandas para reintegro porque ya por intermedio de la negociación no me pudo. Entonces personalmente llevo las demandas, más de 4 o 5 habían perdido la demanda. Entonces como yo, un juez que leí la demanda, una jueza me dijo, Diego Velázquez, vos estás para reintegro, a pesar del tiempo que ha pasado, pero lo tuyo tengo que hacer una rectificación en Bogotá, pero lo único que sé decirte que vos tienes que reintegrarte de Terni Pacífico. O así cuando yo me llené de valor, pues la última huelga que hicimos nos encadenamos y todos mis compañeros, que qué bonito que eso quedó en varios sindicatos lo que estoy hablando.
En los días que nos encadenamos, yo no me desencadené de último. Y aquí me quedo, porque a mí sé que Eterni me tiene que reintegrar a mí. Sé, porque la jueza me dijo, necesito hacer una declaración del Valle de Bogotá para que se reintegre. Fue así cuando los sindicatos me visitaron, me felicitaron, distintos gremios sindicales en el Valle. Me dijeron, lo que tú has hecho, Velázquez, queda en la historia sindical. Pero, sin embargo, ¿qué te vamos a decir, Velázquez? Nosotros te acompañaremos, tal vez los primeros días, encadenados solo aquí, pero habrá de pronto que algún día, no muy lejano, por tu valor, llegue la fuerza pública y te levante. Y ahí quedarías vos ya en tu fin de tu etapa. Pero dejaste una buena historia en el sindicalismo. Muy grato para mí. Esas cosas que me sucedieron. Eso es todo. Muchas gracias.